¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿O a dónde vamos? Son las preguntas fundamentales que plantea la filosofía. Sin embargo, la Biblia nos habla de plantearnos esas preguntas, pero ya con una respuesta previa de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Y esto es algo de lo que está careciendo últimamente mucha gente en el pueblo de Dios, y es acerca de su identidad. Y este tema no lo voy a tratar yo, lo va a tratar alguien que esté en la casa, que nos acompaña hoy, que es una bendición, nuestra hermana Josefina Reyes, y ella es quien va a abordar este tema. Así que tome papel y lápiz, siéntese, acomódese, suscríbase al canal si no lo ha hecho. Desde antes ya dele me gusta a este video, compártalo para que pueda aprender esta enseñanza que el Señor nos trae a través de ella en el día de hoy. Dios te bendiga, Josefina. Dios te bendiga, Shalom. Amén. Un placer estar aquí. Gloria a Dios. Así que desde ya puedes iniciar a desarrollar el tema que nos traes. Yo sé que vamos a ser altamente bendecidos con este tema. Amén, amén. Así creemos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, vamos a comenzar, ¿verdad? Este tema importante que se trae el día de hoy acerca de la identidad, de quiénes somos nosotros en Dios. Amén. Y vamos a empezar con esta lectura en el libro de 2 Corintios, capítulo 5, 17. Y dice la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Cuando hablamos de una identidad en Cristo, hablamos de su carácter, de parecernos a Él, ¿verdad? Y entonces podemos decir que la identidad en Cristo, bien, nos da esa semejanza, ¿verdad?, a la figura del Señor. Dice que la identidad que Él nos da es la identidad que debemos de tener nosotros como hijos de Dios, saber que nosotros somos primeramente hijos. Cuando tú te identificas con eso, tú primeramente eres hijo antes que pastor, antes que profeta, antes que evangelista. Nosotros primeramente somos hijos de Dios. Amén. Somos parte de Él, parte de su esencia. ¿Y por qué hablar en este tiempo quizá acerca de lo que es la identidad? Porque me he topado con muchas personas, ¿verdad?, dentro de las congregaciones y de mi propia congregación, que a pesar de que uno los ve que tienen cierto tiempo en el Evangelio, que tienen años en Dios, ellos a veces se comportan como personas que no tienen una identidad clara, definida en el Señor. Amén. Sus acciones predican lo contrario de lo que ellos son. Amén. Entonces, vemos que el versículo dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es decir, las cosas viejas pasan. Cuando tú mantienes vivo dentro de ti esa vieja naturaleza, quiere decir que tú todavía no has muerto en Cristo a esos deseos que antes existían en ti, en tu carne. Y cuando hablamos de deseos, no hablamos nada más de pasiones de la carne, sino que estamos hablando de lo que es el celo, de lo que es la mentira, lo que es el enojo, lo que es la contienda, de lo que son los chismes, todo este tipo de cosas que son parte de una vieja naturaleza caída. Amén. Y seguimos avanzando entonces, y cuando hablamos entonces de identidad en el plano de, estamos a decir, humano o vamos a decir social, decimos que es un conjunto de rasgos, características, ¿verdad?, de una persona o cosa que permiten distinguirla de otras o un conjunto de personas, es decir, eso es identidad. O sea, el que tú estés en Cristo tiene que hacerte ver a ti distinto a como tú estás en el mundo. Estás en el mundo, pero no eres de este mundo. Por lo tanto, tú no puedes seguir caminando en tu vida, en tu caminar en Dios de la misma manera como tú estabas afuera. Que cuando tú estás en un lugar, cuando tú estás en la iglesia, eres una persona, pero cuando estás en tu casa eres otra. Entonces, la identidad en Dios, en Cristo, tiene que partir desde casa. Desde lo que nosotros somos en la casa o en el entorno donde nosotros estamos, cómo nosotros nos desenvolvemos, porque podemos fingir, tener una apariencia, pero esto no se trata de una apariencia, y Dios nos quiere hablar a través de esta palabra de esto. Amén. Dice también que la identidad, ¿verdad?, en líneas generales consiste en el proceso en el cual los individuos construyen su pertenencia o determinado en un grupo más allá de los lazos biológicos. Sabemos que biológicamente tenemos identidad porque tenemos rasgos que nos hacen parecer a nuestros padres. Amén. Tenemos una herencia genética de ellos que nos hace parecer a ellos. Entonces, asimismo, cuando nosotros adquirimos la identidad en Dios, en Cristo Jesús, tenemos entonces esa parte de esa genética que viene del cielo.
Entonces, si Cristo en su caminar demostró que Él fue un hombre manso, de que fue un hombre humilde, amén, de que fue un hombre que Él como hombre, pero también Dios, Él se sometió a Dios, Él obedeció. Y a veces nosotros queremos caminar siendo cristianos, siendo desobedientes a Dios, pero queremos ver la respuesta de Dios, queremos ver que las oraciones de nosotros sean contestadas. Bien, pero entonces nosotros no queremos cumplir y acatar lo que el Señor nos habla a través de su palabra. También dice la palabra del Señor que en San Juan capítulo 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Nuevamente el Señor nos habla aquí en esta palabra, que Él nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Entonces tenemos que crucificar, dice la palabra del Señor, al viejo hombre con sus pasiones y con sus deseos. Debemos nosotros, amén, de matar a ese viejo hombre, pero ¿cómo lo vamos a matar dentro de nosotros? Con los hechos, como revistiéndonos del poder de Dios y del conocimiento de su palabra. Porque si nosotros no aprendemos, ¿verdad?, si nosotros no escudriñamos la palabra del Señor, nosotros no podemos saber, no podemos realmente entender el propósito de Dios para nuestra vida y qué es lo que Él nos quiere enseñar. Amén. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es muy fácil ir a la iglesia y escuchar el mensaje o escuchar los mensajes quizá por el YouTube, pero y el tiempo, la dedicación que nosotros tenemos que tener para el escudriñar la palabra del Señor, para poder desarrollar ese carácter, para poder desarrollar esa identidad en nuestra vida como cristianos. Y cuando hablamos también de la identidad en Dios, eso también habla de parte de lo que es nuestro carácter. Es parte también de lo que es esa formación de ese carácter de Cristo en nosotros. Amén. Entonces, tenemos que saber que si nosotros no nos preocupamos y nos ocupamos, amén, en escudriñar su palabra, en formarnos, amén, no podemos desarrollar ese carácter, esa identidad en Dios, porque eso va creciendo. Porque cuando tú llegas nuevo, ¿verdad? Es como los niños. Los niños cuando nacen, ellos van creciendo y se van desarrollando. Ellos van recibiendo el alimento según su etapa. Ellos van recibiendo un alimento según su edad. Entonces vemos que cuando están pequeños, ellos reciben solamente la leche materna, pues que es la leche permitida, es la leche que le va a aportar a ellos los nutrientes para esa etapa de su vida. Asimismo, también el creyente cuando llega y nuevo a los pies del Señor, vamos a decir, recibe esa leche espiritual que dice la palabra del Señor, no adulterada, para ir entonces en el crecimiento de esa identidad en el Señor. Vemos que también tiene que producirse una transformación como la que se produjo en el apóstol Pablo. Vemos que hubo un Pablo, un antes y un después, antes de conocer al Señor, a pesar de que tenía el conocimiento de la palabra, que entendía idiomas, que sabía de la ley, que conocía acerca de los mandamientos, amén, fue un perseguidor de la iglesia. Así es. Bien. Y a pesar de que tenía todo ese conocimiento, eso todavía no lo había hecho acto a él a conocer realmente quién era Jesús, porque él estaba persiguiendo aquello que él mismo por muchos años quizá había escudriñado en la Escritura. Es decir, todavía no había tenido un encuentro con Dios. Y así también en estos tiempos hay muchas personas que lamentablemente tienen mucho conocimiento de Dios, pero aún no han tenido ese encuentro real con Dios. Y si tú no tienes un encuentro real con el Señor Jesucristo, no puedes tener una identidad clara de quién tú eres en Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Sí, aportarle en ese sentido, porque ahora mismo está rescatando el aspecto de una persona que viene a los caminos de Dios y va a recibir una nueva identidad, porque el mundo ya le dio una identidad de rechazado, una identidad de pecador, una identidad que está fuera del diseño de la semejanza de Dios. Así es. Sin embargo, cuando una persona llega al camino de Dios, entonces me está diciendo que recibe esa identidad de hijo que Dios nos vino a entregar. Ahora bien, yo quiero rescatar un pensamiento o una frase que dijo anteriormente al principio del video, y fue acerca de cómo nos estamos acercando a Dios, que antes de ser evangelistas, antes de ser pastores, antes de ser misioneros, primero somos hijos de Dios. Amén. Y eso es muy interesante porque tenemos en los eventos, en las congregaciones, al menos lo que yo he podido notar, en lo que me he podido desenvolver, que he visto que
hay profetas, evangelistas, ministros que se acercan a Dios como ministros. Así Se es. acercan a Dios como profetas, como evangelistas. Tú ves que levantan las manos y es como por encima del hombro de la gente y tienen que usar una pose profética para poder levantar la Tremendo. mano y adorar a Dios. Entonces tenemos esa otra vertiente que es gente que ya recibió la identidad de Dios Así y ya se es. siente con tanta identidad que se les olvida que la primera identidad es ser hijos, Gloria a no Dios. importando cuánto Dios los use, no importando cuántas veces profeticen o Así es. evangelicen o ministren a un pueblo. Santo. Tienen que acercarse a Dios no como quien va a ser usado por Dios para ministrar a un pueblo, sino como una simple vasija que necesita ser llena de Dios. Gloria a Dios. Entonces, una vez recibimos a Cristo, tenemos una nueva identidad, pero entonces tenemos la otra vertiente de que ya Dios nos está usando, de que ya tenemos un ministerio, pero entonces venimos a Dios ante su presencia como pastores, venimos a Dios como Así es. profetas, venimos a Dios como evangelistas y nos frustramos a veces preguntándonos por qué a pesar de que estamos ministrando al pueblo, nos sentimos nosotros lejos de Dios. Wow, así Y es es. probablemente por esa vertiente de que nos acercamos a Dios como el ministro, como la ministro, pero no necesariamente como hijos de Dios. Y yo creo que ese pensamiento quería rescatarlo, que no se fuera, porque me pareció muy interesante, lo comencé a analizar mientras hablaba y pude establecer ese contraste Así entre el que es. viene con una identidad pecaminosa del mundo otorgada por el reino de las tinieblas, que luego viene a pasar a ser hijo de Dios, porque criaturas somos todos, Así pero hijos de es. Dios somos cuando adquirimos la identidad en Cristo, en la mente de Cristo. Pero entonces contrastarlo con esa parte de ya yo tengo la mente de Cristo, pero entonces estoy en una lucha con mi ego y en cómo debo Totalmente. acercarme a Dios. Wow, es así. Poderoso, de verdad que muy excelente, ¿verdad? Esa reflexión que tú acabas de dar en ese sentido, ¿verdad? De rescatar fue muy interesante, muy importante abordar ese punto y realmente es así. Lamentablemente también me ha pasado eso, tú sabes, de estar a veces en grandes eventos y gozarme en la presencia del Señor, porque yo lo puedo decir también como testimonio propio. Amén. Porque yo soy profeta de Dios, pero antes de ser profeta yo soy hija. Y cuando yo voy a cualquier actividad, yo me desprendo, yo me olvido, ahí yo no recuerdo si yo soy profeta o no soy profeta, si Dios me usa. Yo voy es a gozarme con mi Padre, a tener ese momento, ¿verdad? De regocijo, de encontrarme en su presencia. Y eso es importante. Y es triste, de verdad, esa parte como tú decías, que hay algunos que se quieren tener un alto concepto, como que buscan a Dios, como tú decías, como pastores, como evangelistas, como profetas, y nada más a veces una apariencia, pero por dentro, ¿verdad? Están vacíos. Dios los sigue usando porque hay dones allí que siguen operando y por los dones siguen fluyendo. Pero hay que volver nuevamente. Hay que volver nuevamente a esa identidad en Dios, a esa vida de altar, porque Jesús mismo, en su forma, en su caminar, en su carácter, el mismo Jesús nos enseñó a nosotros a vivir una vida de altar. Jesús era de los que estaba entre las muchas personas y hizo muchos milagros Pero se y apartaba. predicó la palabra, pero él siempre se apartaba. Él siempre tomaba el espacio para tener esa comunión, esa relación con su Padre, esa comunicación constante, porque aunque era Dios, estaba en un cuerpo de carne, ¿verdad? Que lo hacía semejante a nosotros o igual a nosotros. Amén. Entonces, Él nos dio el más vivo ejemplo de ser un hijo, de lo que era la postura de ser un hijo del Padre, gloria al nombre de Jesús. Él decía, él mismo Jesús dijo, él no vino a cumplir o a hacer su voluntad, sino a cumplir la voluntad del Padre. Nosotros estamos aquí, como tú decías, somos vasijas que portamos esa esencia de Dios dentro de nosotros y que nosotros lo único que vamos a hacer es la voluntad de Él. Es agradarlo a Él, es esperar a que Él nos lleve al lugar preciso indicado para Él usarnos como Él quiera usarnos, porque nada de lo que tenemos es nuestro, sino que le pertenece a Él, nuestra vida le pertenece a Él. Por lo tanto, nosotros totalmente estamos ligados, estamos atados a Él, gloria al nombre de Jesús, y es hacer la voluntad de nuestro Señor.
Dice también la palabra del Señor, ¿verdad? Gloria al nombre de Jesús, que lo que hablamos, que si de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura, de que las cosas viejas pasan y que todo es hecho nuevo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar a veces aquellas cosas que están quizá fallando dentro de nosotros, que nos están apartando, que quizá nos están alejando de esa vida de comunión con el Señor, de esa vida, ¿verdad?, de esa búsqueda con el Señor? ¿Sabe? A veces hay momentos en los que a veces nosotros hacemos cosas, vamos a ser una persona que ha perdido como esa relación, esa intimidad con Dios. Cuando tú pierdes esa relación, esa oración constante, esa búsqueda constante, que tu espíritu se va apagando, se va enfriando, tú le estás dando acceso a que esas obras de la carne nuevamente revivan dentro de ti, que esa naturaleza caída reviva dentro de ti. Gloria al nombre de Jesús. Tú comienzas a veces, haces las cosas, ya tú no sientes como algo que te reprende, ya tú no sientes ese temor. Quiere decir que entonces la presencia del Espíritu Santo pudo haberse apartado de ti, porque cuando ya tú haces algo y tú no sientes una reprensión, quiere decir que la presencia del Espíritu Santo, aquel Espíritu Santo que te ayuda en tu debilidad, aquel Espíritu Santo que es ese bombillo de alerta que te previene para tú no hacer lo malo, amén, para mantenerte enfocado, para mantenerte en una vida de identidad con Dios, Él se aleja de ti. Amén, ya tú no comienzas a sentir su presencia y ya lo que tú haces a ti te va o te viene. Gloria al nombre de Jesús, pero el Señor nos invita por su palabra que tenemos que vivir una vida en el Espíritu. Tenemos que vivir una vida en el Espíritu. Entonces, cuando tú sientes que en tu vida, ¿verdad?, tú estás accionando, estás caminando, ya tú no sientes como ese temor de hacer lo malo, de decir una mentira es como nada, por ejemplo, porque decimos a veces no, hay personas que se enfocan en los pecados de la carne o a veces porque tú estás vestido de tal o cual forma. La vestimenta no tiene que ver nada en este sentido, amén, porque el pecado radica en el corazón del hombre. Los pecados radican en el corazón del hombre y entonces se materializan allá adentro y luego se ponen en acción, ya, ¿me entiendes? Primero surge como un pensamiento, luego tú lo haces y lo emites como una acción. El hablar mentira, por ejemplo, es parte de la vieja naturaleza caída y a veces se le hace tan fácil a las personas mentir, salir de algún problema, de alguna situación y mentir. Cuando tú estás haciendo eso, pues entonces ya tú estás careciendo de una identidad en el Señor. Ya tú no tienes una identidad en Cristo, porque si tú te reconoces como un hijo de Dios y eres obediente a Dios de su palabra, tú vas a sentir el temor de mentir. Cuando ya tú no tienes el temor para hablar una mentira, tú tienes allí que pararte y examinarte y saber que algo está andando mal. Gloria al nombre de Jesús. A veces hablamos también, por ejemplo, de las personas que matan allá afuera, las que andan por ahí quitándole la vida a las personas, ¿verdad? Pero dentro del cuerpo de Cristo hay muchos homicidas. Dígalo. Hay muchos homicidas, gloria al nombre de Jesús, y eso es tremendo. Así es. Amén. Porque a veces hay personas que están dentro del cuerpo de Cristo y por no perdonar a tu hermano, amén, tú te conviertes a veces en un homicida. Cuando tú estás allí y de repente tú hieres a tu hermano, tú le das, aleluya, y tú hieres lo profundo de su corazón, tú puedes herir a esa persona de tal forma que tú puedes matar espiritualmente a esa persona. Dentro del cuerpo de Cristo hay una gran corriente, lamentablemente, de homicidas espirituales. Homicidas espirituales, eso es fuerte lo que se está hablando, porque mira, y no lo digo y Dios lo sabe, porque lo que yo hablo siempre lo hablo con fundamento, por experiencia vivida, por testimonio, por lo que he vivido en el Señor, que me da a mí, ¿verdad?, esa certeza de poder testificar acerca de estas cosas. Y es lamentable, ¿sabe? He conocido de líderes que han matado personas y personas que ahorita están apartadas del camino y que no han querido saber más nada de las cosas del Señor. Y eso es tremendo, porque ellos se olvidan que en un momento van a tener que rendir cuentas por todas esas vidas que se fueron de sus congregaciones, que hay una cantidad de personas muertas espiritualmente, porque hay un liderazgo también que se ha corrompido. ¿Sabe? Porque a veces se habla mucho de que a veces las ovejas, vamos a decir, que la grey en general a veces no quiere obedecer a los líderes, no quiere respetar a los líderes, pero a veces no se habla del contexto de que hay líderes
que están también haciendo las cosas incorrectas, que se están manejando mal desde el altar, que quieren recibir un tipo de honra y quieren tener a los líderes, quieren recibir obediencia absoluta de esa congregación, pero ellos mismos no están aportando eso. Ellos mismos están desde el altar utilizando los mensajes para tirar pullas a la iglesia. Y el altar, Dios no lo formó, no lo creó para eso, sino para que fuera, ¿verdad?, el lugar donde se iba a impartir su palabra, donde se iba a alabar y glorificar al Señor, donde íbamos a poder ir a tener un encuentro con el Señor. Cada vez que nosotros vamos a la congregación es para nosotros tener un encuentro más cercano con el Señor, poder estar en la comunión con nuestros hermanos, todas estas cosas que nos van a ayudar a crecer en nuestra identidad con Dios. Porque todas estas cosas nos ayudan a crecer y a tener una identidad con el Señor. Gloria al nombre de Jesús. A mí me parece muy interesante lo que acaba de mencionar acerca de homicidios espirituales. Sí. Yo traté un tema hace varios meses con Gloria a la hermana Dios. Marta Candela acerca de homicidas en las redes sociales. Santo, santo. Y era justamente atinándole a ese tema. Se nos hace fácil criticar y juzgar a homicidas, literalmente, que sí llevan a cabo este tipo de pecado de manera literal. Sí. Pero nosotros, de manera pasiva, o al menos así creemos, matamos a muchas personas, oiga, hasta con los comentarios en las redes sociales. Totalmente. O sea, yo dejé de usar Facebook, por ejemplo, hace mucho tiempo, porque me dolía ver cómo un grupo de feligreses le caía encima a un pastor, a un predicador, todo con la excusa de yo estoy defendiendo el evangelio, de yo estoy defendiendo a Dios. Y Dios diciendo, a mí no es, porque yo no ando matando ovejas. Y yo no le entro a palos, por así decirlo, ¿verdad? Coloquialmente, no le entro a palos a mi rebaño. Y tenemos un grupo de hermanos matándose unos con otros a través de palabras ofensivas. Entonces Jesús lo elevó a un nivel tal, el compromiso espiritual, que ya no se trata de cuando tú llevas a cabo la acción, se trata de cuando tú lo piensas. Qué más tremendo. Ya cuando tú criticas a tu hermano, ya tú eres un homicida. Textualmente cito a Jesús, Gloria a él Dios. diciendo en los evangelios, cuando uno ya critica al hermano, el que murmura contra su hermano, ya es homicida, ya lo mató. Gloria a Dios. Y tenemos mucha murmuración dentro del pueblo de Dios. Mucho. Hay mucha gente que ve este video y aprecia el mensaje, aprecia la palabra, pero hay muchos que se van a empezar a detener solamente a criticar. Sí. A criticar que tal vez usted es más alta que yo soy más pequeña, no sé, pero algo le va a encontrar. Sí. Y claro, no estoy hablando de no andar como se debe, porque usted bien decía al principio que el Espíritu Santo es quien nos va a guiar y nos va a dar la identidad, la que nos corresponde, y va a quitar de nosotros lo que no es de Él. Así Pero entonces tenemos tanta preocupación por hacer el trabajo del Espíritu Santo que nos adelantamos al trabajo del Espíritu, o al menos creemos que lo hacemos, y vamos al hermano y lo matamos espiritualmente. Y es así, también conozco casos de personas, yo conozco evangelistas que Dios estaba llevando alto, que los estaba usando, y de repente una palabra que no fue correcta de un líder lo tiene en el mundo. Conozco muchísimos casos, pudiera pasarme el video completo citando, o sea que también puedo dar testimonio de eso. Wow. Incluso si hubiera sido por muchas personas, yo ni siquiera le sirviera a Dios. Y yo sé que usted también puede dar fe de eso, sí. de su Así propia es. vida. Entonces, tenemos este tema porque justamente a veces, por no tener identidad, es que andamos matando al hermano. Por eso nos convertimos en homicidas del hermano en el pueblo de Dios, por las murmuraciones, por las críticas, porque se hace más fácil juzgar que orar. Es más fácil ser un cobarde y poner un comentario negativo en una red social que tirarle a esa persona en privado y decir Dios te bendiga, si Dios te manda, porque tampoco si Dios te mandó a eso, no estás haciéndolo porque tú no sabes si estás boicoteando el trabajo que ya el Señor está haciendo en esa persona. Entonces yo creo que parte de la identidad en Cristo es justamente tener esa dirección del Espíritu Santo, de cómo Él quiere que yo haga, cómo Él quiere que yo vista, cómo Él quiere que yo me desenvuelva, a quién Él quiere que yo corrija, cuándo es tiempo de corregir, cuándo es tiempo de orar. Eso es parte de una identidad cuando ya somos maduros en la fe, que es lo que usted viene hablando, porque si hablamos, por ejemplo,
de dejar las cosas pasadas, como bien mencionaba, tenemos a veces repeticiones de conducta de nuestra vieja identidad. Y por eso se nos hace tan difícil mantener la identidad en Dios, porque venimos repitiendo conductas que son de una identidad pasada. Y yo creo que usted, yo sé que lo tiene ahí, que abunde sobre eso, porque me parece muy importante hablar de este tema. Sí, realmente es así, que poderoso ese punto que tú acabas de tomar, ¿verdad? Que cuando nosotros olvidamos o carecemos de esa identidad, ¿verdad?, en el Señor, traemos entonces y comenzamos a alimentar o a viciar esa vieja naturaleza que estaba en nosotros. Porque se supone que si tú eres nueva criatura en Cristo, si tú eras chismoso antes, tú no puedes venir al reino a chismear. Así es. Amén. Si a ti te gustaba hablar a las espaldas de alguien, tú no puedes venir a hablar así a las espaldas de otra persona. Y realmente es tremendo esa parte que tú acabas de decir, cuando de saber, ¿verdad?, que si nosotros no tuviéramos una identidad en Dios, hace mucho que quizá yo hubiese estado también apartada, como tú dices. Si yo no hubiese estado arraigada y no hubiese peleado y luchado por esta identidad, saber quién yo soy en Dios, quizás hace mucho yo no hubiese estado en el Señor, no hubiese podido estar acá. Pero el aprender eso me hizo a mí conocer realmente a Dios. Comencé a conocer a Dios y a dejarme dirigir por el Espíritu Santo, como tú decías, porque cuando nosotros tenemos una identidad en Dios, nos hacemos, ¿verdad?, amigos del Señor y comenzamos a dejarnos dirigir por la persona del Espíritu Santo. Porque por eso el Señor dijo, yo me voy, pero no los dejo solos, yo enviaré al Espíritu de verdad. Él guiará a toda justicia y a toda verdad. Entonces, el Espíritu Santo, como yo decía en un momento al principio, es como ese bombillo de alerta, ¿verdad? Esa persona que nos previene cuando estamos haciendo algo mal. Así es. Entonces, cuando hay ausencia de presencia de Dios en nuestra vida, cuando nosotros no escudriñamos la palabra del Señor, no podemos entender o oír su voz, porque a veces queremos oír la voz de Dios a través de solamente de que alguien nos hable, nos profetice. Pero tenemos la palabra profética más grande allí. Yo abro la palabra del Señor y yo cada día encuentro algo diferente. Cada día yo encuentro algo nuevo. Hay momentos realmente en los cuales uno puede estar atravesando momentos difíciles y ahí mismo el Señor habla a mi espíritu y me manda la cita bíblica completa. Y cuando yo me siento a escudriñarla y a leerla, realmente Dios me está hablando y me está respondiendo. Esa fue su forma de quererme hablar ese día. Entonces mira que es tan importante, de verdad, poder uno trabajar y desarrollarla. Porque como decía al principio, la identidad tú la adquieres desde el momento en que tú te conviertes a ser hijo de Dios, pero tú la vas desarrollando. Porque como tú decías, tú entras al Señor, ¿verdad?, con muchos malos hábitos, con esa vieja naturaleza caída. Entonces hay cosas y hay rasgos de esa vieja naturaleza que van con nosotros aún estando en el Señor, y que ellas van a ir quitándose de nosotros a la medida que nosotros vamos creciendo en nuestra vida espiritual. Amén. Y tenemos que ejercitarla como a través del ayuno, a través de la oración, a través del silicio, a través de hacer vigilia, de congregarnos, de no dejar de congregarnos, porque el congregarnos, ¿verdad?, estar en la comunión con nuestros hermanos nos va a ayudar. Orar al Señor y realmente ver las personas que a nosotros nos sumen en el Señor. Personas que realmente quieran también, porque si yo soy débil orando, yo no me puedo unir a otra persona que también sea débil en la oración. Al contrario, si yo tengo esa debilidad, yo tengo que buscar y procurar unirme a personas que les guste orar. Una de las cosas que son fundamentales en la vida del creyente es la oración. Es un fundamento tremendo y va así lazado completamente con la palabra del Señor. Así. Antes de entrar en tu tiempo de oración, tú tienes que tener la palabra de Dios allí a la mano, para tú poder entonces entender qué es lo que Dios quiere tal vez hablarte en ese momento a tu vida. Y tú comiences entonces a escuchar y a percibir la voz de Dios y saber que no siempre que entramos en la presencia del Señor, ¿verdad?, Dios quizá nos va a hablar de forma audible, Dios nos va a hablar, hay momentos que Dios está en un silencio, que se mueve una presencia de Dios apacible en nuestra vida, y esa es una forma que tiene el Señor de hablarnos. Pero, ¿sabe? Quería poner un ejemplo también acerca de la identidad. Y vemos que aún en el Antiguo Testamento
se ve hombres de Dios que tuvieron una identidad en Dios. Por ejemplo, hablamos de un Daniel, que fue un hombre que mantuvo una integridad en Dios, que a pesar de que estaba en palacio, él decidió no contaminarse, ni él ni sus amigos, con la comida del rey. Eso está hablando de una integridad. Está hablando de un hombre que tenía un temor a Dios. Está hablando de un hombre que estaba claro en cuál era su identidad en Dios, que él sabía que él era hebreo y que él no podía mezclarse con las costumbres de ese tiempo, con las costumbres paganas que habían en ese momento. Y a pesar de que su vida estuvo en riesgo en un momento determinado, ¿verdad? Porque sabemos que los que no se postraran a adorar en ese momento, ¿verdad? La figura del rey iban a ser muertos. Bien, pero vemos que la postura firme de Daniel hizo que ese edicto se rompiera. Asimismo nosotros lo hacemos y rompemos ese edicto espiritual que hay contrario en nuestra vida. Amén. Ese edicto contrario del enemigo contra nosotros, porque el enemigo de nosotros es Satanás, no las personas. Así es. Amén. El enemigo usa a las personas a veces para levantarse en nuestra contra y a veces entonces querer desviar ese propósito, ese plan de Dios en nuestra vida y a veces, como tú decías, robarnos esa identidad, porque como tú decías, hay muchos quizás líderes, pastores, ministros, evangelistas, que están allá afuera descarriados porque hubieron personas que utilizaron palabras y lo mataron, porque quizá esa persona, ¿sabe? Quizá esa persona, si hubiesen tenido una identidad quizás más arraigada, Eso. si hubiesen tenido una identidad de saber quiénes ellos son en Dios, ellos quizás no se hubiesen dejado llevar ni envolver por ninguna palabra. Así. Amén. Hay dos corrientes entonces allí. Están los que son usados por el enemigo, influenciados, ¿verdad?, para matar a esos hermanos y sacarlos de la congregación. Pero están esos hermanos que están escuchando esas palabras, por ejemplo, como tú decías, como tú y como yo, que si nosotros hubiésemos prestado atención a muchos comentarios, a muchas cosas, quizá también hubiésemos sido de las que están por ahí descarriadas, pero como tenemos una seguridad, Amén. amén, como tenemos una identidad tan clara en el Señor, nada de lo que nos puedan decir nos va a dejar conmover. Por eso es la importancia de saber conocernos nosotros, cómo somos nosotros en Dios y que somos hijos de Dios. Vemos también otro ejemplo de lo que es una identidad firme. Vemos a un José que a pesar de haber sido despreciado por su familia, Sí. bien, fue despreciado, fue vendido como esclavo, llegó a la casa de Potifar, estuvo trabajando como esclavo, luego lo quisieron aquella mujer acusarlo falsamente y él decidió primeramente, él prefirió correr, huir de la tentación, sí, pero no sucumbir a ella. Quiere decir que era un hombre que era también íntegro a Dios, que tenía claro lo que era tener una identidad en Dios. Amén, que prefirió entonces escapar de ese momento de tentación y prefirió ir a la cárcel, pero vemos que su obediencia y su integridad, donde quiera que él estaba, todo lo que hacía, dice la palabra del Señor, en todo José fue prosperado. Amén. ¿Por qué? Porque fue un hombre obediente a Dios, era un hombre que cumplía con la palabra del Señor, que se guardó para Dios. Y lo importante es, ahí me está hablando, tanto en Daniel como en José, hablando acerca de lo que es la identidad y la integridad, que fueron personas que guardaron su corazón. Porque donde comienza y donde radica todo es de adentro hacia afuera. No es lo que nosotros reflejamos, es lo que nosotros vivimos realmente, lo que nos identifica. Entonces, hablando entonces acerca de este tema, ¿qué es lo que nosotros estamos proyectando en el lugar donde estamos asignados? ¿Qué es lo que nosotros proyectamos en el lugar donde nosotros vivimos, en nuestra familia, en nuestro entorno? ¿Qué es lo que habla nuestra familia acerca de nosotros? Por lo que ellos hablan acerca de nosotros, debería importarnos en cierta forma. Amén. Porque sabemos que el comentario de repente, lo que ellos puedan decir o lo que ellos puedan ver, es parte de lo que nosotros estamos reflejando también. Amén, de esa identidad en el Señor. Sabemos que a veces es difícil y tú me dirás, sí, pero yo vivo en un hogar quizá donde yo soy el único o la única que soy cristiana y todos los que están a mi alrededor no lo son. Y el entorno se vuelve a veces un poco hostil, sí, es un poco difícil porque entonces quizá no tienes la misma manera de tu apartarte para Dios, que de repente se levantan contra ti porque el enemigo va a usar la boca de ellos, sí, para querer desviar el propósito de Dios en tu vida.
Entonces, este mensaje también te está hablando a ti en esta hora para que tú sepas que a pesar de que esas personas, porque el enemigo va a usar la boca de las personas que estaban a veces alrededor más cercano a la familia para querer herirte, para querer destruirte, amén, para querer hacerte sentir realmente que tú eres una persona que quizás no tiene el valor, pero eres una persona importante para Dios, una persona que tiene una identidad en Dios y que por nada de este mundo, nada de lo que tú escuches contrario, negativo, pueda desenfocarte. Y si tú te mantienes fiel a Dios, en el tiempo tú vas a ver la recompensa de parte del Señor, porque en un tiempo de mi vida, yo también estuve en un ambiente hostil, donde también fui a veces perseguida en palabras, a veces por miembros de mi familia, y hoy por hoy puedo testificar para la gloria de Dios que las bocas que un día emitieron quizá palabras de maldición, emitieron tantos juicios y emitieron tantas cosas en contra de mí, son los que hoy me honran, son los que hoy me bendicen, son los que hoy agradecen a Dios porque han visto realmente que a pesar de que han pasado todos esos momentos de tormenta, yo pude mantenerme en una misma posición. Mi posición delante de ellos nunca varió. Siempre me mantuve ahí, me mantuve en una misma postura. De hecho, yo recuerdo que un familiar me decía, no es que tú te haces la fuerte, no era que yo me hacía la fuerte, es que Dios me daba la fortaleza a mí para yo poder enfrentar esa crisis que fue permitida también por Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios permite esas crisis en nosotros para formarnos, para formar ese carácter, para formar esa identidad de Él, para ver si realmente nosotros somos hijos o no. Si realmente nosotros nos parecemos a Él o no, si nosotros realmente tenemos su esencia o no la tenemos. Entonces, en esos momentos de crisis donde realmente se prueba, vemos a un Job que lo tenía todo en un momento determinado, pero también fue un hombre que se mantuvo íntegro, que se mantuvo creyendo el Señor. Amén. Y que el creerle a Dios y el esperar en Dios, el obedecer a Dios, al final trajo la restitución de lo que él tenía y fue multiplicado en todas las cosas. Gloria al nombre poderoso de Jesús. Vemos también que la palabra del Señor, dice el apóstol Pablo, gloria a Dios, en Filipenses 1:6, que estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, que el Señor todavía sigue trabajando en nosotros. Amén. Él sigue perfeccionando nuestra vida. Y vamos a seguir siendo trabajados y perfeccionados en Él hasta que Cristo venga. Amén. Porque realmente ese nivel máximo de esa altura, de esa plenitud en Cristo, totalmente, esa transformación la vamos a recibir cuando sea revelado Jesucristo en gloria. Cuando el Señor Jesucristo venga a levantar a su iglesia, a su pueblo, y que nosotros seamos transformados, como dice la palabra, en un abrir y cerrar de ojos. Allí vamos a terminar de ser perfeccionados en Él. Vamos a terminar de ser purificados y perfeccionados en Jesús. Amén. Porque dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que nada puede entrar que sea impuro, que sea inmundo al reino de los cielos. Entonces, ese va a ser el momento de la transformación total. Cuando en ese abrir y cerrar de ojos, seamos entonces a la imagen y semejanza de Cristo. Gloria al nombre de Jesús. Dice también el libro de Romanos 8:17, hablando de la identidad, dice, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es decir, vemos la posición en la cual nosotros estamos como hijos de Dios. Amén. Dice, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Es decir, que lo que estamos padeciendo ahora, amén, no se va a comparar a lo que Dios nos va a entregar. De hecho, aunque estamos ahora en momentos de tribulación, dice la palabra del Señor, como está diciendo ahí en Romanos, que si somos hijos, somos herederos. Es decir, ya tenemos una herencia incorruptible, la cual nos pertenece, gloria al nombre de Jesús. Entonces, no solamente somos hijos, sino también herederos de Dios, coherederos con Cristo. Amén. Y que todo lo que Dios tiene también para nosotros y tenemos acceso por ello, por la fe. También dice la palabra del Señor en el libro, gloria a Dios, de Efesios 1:7. Gloria a Jesús, dice, en términos de la redacción, mediante su sangre tenemos el perdón de pecados conforme a las riquezas de su gloria. Gloria al nombre de Jesús. Y el libro de Pedro, primera de Pedro 2:9, nos dice la palabra del Señor, que nosotros somos linaje escogido.
Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Entonces, Dios ya nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Cuando nosotros leemos eso, comenzamos a entender y a tener una identidad en Él. Hay un libro que es muy hermoso y es el libro de Efesios. Sí. Para las personas que están quizá comenzando en el Señor o aquellas personas que no tienen claro realmente cuál es su identidad, saber que realmente son hijos de Dios, yo les invito a leer el libro de Efesios. El libro de Efesios realmente te va a nutrir y te va a revelar a ti cuál es tu identidad en el Señor, cuál es tu posición en Dios como hijo de Dios. Cuando tú lees este libro, tú vas a comenzar a apropiarte de toda esa palabra, de todas esas promesas que están allí escritas de Dios para tu vida. Y yo te aseguro que no vas a volver a ser igual. Mira lo que dice el libro de Efesios, por ejemplo, 2:10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Gloria al nombre de Jesús. Y así se maneja toda esta palabra en el libro de Efesios, siempre recordándonos a nosotros nuestra posición como hijos de Dios. Amén. Yo he sido altamente bendecida con esta palabra, ha sido totalmente nutritivo. Yo no sé si usted pudo anotar todas las citas bíblicas. En cualquier caso, usted puede devolver el video cuando acabe esta transmisión. Y yo quiero que usted lo comparta con alguien que usted entienda que necesita saber su identidad en Dios. Porque, así como bien decías, es difícil a veces mantener la identidad que se nos está haciendo entregada, o más bien mantenerla cuando el Señor está sacando de nosotros parte de la identidad pasada, parte de esa naturaleza que no es agradable a Dios, que es una naturaleza pecaminosa. Sí. Y es deber de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, mantener entonces esta identidad, proyectarla y sobre todo esa parte de usar como referencia a mi prójimo. ¿Sabe por qué? Porque bien decía al principio de esta palabra, Amén, que no es que uno esté pendiente a qué dice la gente de uno, pero sí nos sirve como referencia de saber cómo yo estoy caminando, qué es lo que yo proyecto, cómo me ven los demás. Tanto así que Jesús le preguntó un momento a sus discípulos, ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? Jesús pudo haber obviado eso y solamente decirles, la gente dice que yo soy Elías, la gente dice que tal vez yo soy tal cosa, pero yo soy hijo de Dios. No, Él le preguntó a los discípulos, ¿qué dicen ustedes que yo soy? Y yo creo que esto es importante para nosotros como creyentes, el no andar preocupados del qué dirán de nosotros, pero sí escuchar qué dicen los demás de nosotros, para usarlos como referencia en nuestro tiempo de oración. Señor, la gente dice que yo soy esto, mi familia dice que yo soy aquello, y observar, discernir. Bueno, eso no es real, son ataques del enemigo para amedrentarme, para bajar mi autoestima, o, en su defecto, decir verdaderamente lo estoy haciendo mal, cámbiame, Señor. O sea, vamos a usarlo como referencia. Y esto me parece interesante porque un espejo, tú no le preguntas al espejo qué quiere proyectar de ti, él te proyecta completo. Así que ha sido una bendición, amados. Denle like a este video, compártalo, suscríbase y active la campanita para que más videos como este lleguen a su dispositivo. Dios te bendiga y Dios te guarde.